Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Buenas tardes, otra vez entre ustedes y nosotros, el programa de Jorge Enríquez. Hoy, la verdad que, como nos pasa prácticamente todas las semanas, nos sorprenden los hechos, nos superan y nos marcan un poco la agenda, ¿no es cierto? Así que bueno, como ustedes saben, estamos en momentos de grandes problemas en las calles, ¿sí? Los saqueos, etcétera, etcétera. Sobre los cuales vamos a hablar seguramente en un ratito, pero primero queríamos darle lugar y espacio a nuestros amigos de Generación Plateada, en la persona de Alberto Arco, que nos acompaña como ya hace unas semanas, y un invitado especial que tenemos hoy, que es el capitán de infantería Carlos Viescas, veterano de Malvinas, que nos va a contar un poco su experiencia y bueno, esta integración con Generación Plateada. Así que bueno, le paso la palabra a nuestro amigo Alberto, que también lo va a presentar a Carlos. Buenas tardes a todos, ¿no? Buenas tardes, Lautaro, gracias por la presentación. Sí, efectivamente, una realidad que nos supera con acontecimientos generalmente no gratos, aunque previsibles, porque una mínima reflexión que me hice hoy durante el día es: ¿por qué no se iban a producir estos desmanes, estos saqueos, si el gobierno, el Estado argentino a través del presente gobierno, avala, cuando no incentiva, el saqueo de tierras? Por ejemplo, el saqueo de tierras en nuestra Patagonia, el otorgamiento de tierras privadas y públicas sin la menor reglamentación o marco jurídico. Entonces, ¿por qué un país donde el propio gobierno incentiva el saqueo no iba a producirse saqueos de bienes de supermercados o de lo que sea? Fue la pregunta sobre la que hoy reflexionaba en el curso del día. No es algo inesperado. No, ciertamente, ¿no es cierto? En un marco, digamos, donde no hay ningún tipo de seguridad jurídica, donde, como vos decís, se toleran, o más que se toleran, a veces se promueve, ¿no es cierto?, la toma de tierras en forma indiscriminada, o se hace aparecer, digamos, derechos de pueblos que se dicen ancestrales, que nunca estuvieron en la Argentina, etcétera, etcétera. Bueno, es obvio que en esa laxitud que provoca el gobierno, es muy normal que en un momento también de crisis económica tan profunda como la que estamos viviendo, la gente entienda que puede ir a tomar, digamos, comida o a arrasar, digamos, supermercados, carnicerías, etcétera, etcétera, en un lugar donde, bueno, estamos en tierra de nadie, ¿no es cierto? O sea, todos pueden hacer lo que quieran y no hay un gobierno que parece que está desaparecido, porque no se pone punto final, ¿no es cierto? Hay una anarquía en la calle tremenda. Vemos ahora alguna reacción en la provincia de Buenos Aires, donde se han, digamos, se han detenido a varios de estas personas que han cometido estos hechos. Pero bueno, la realidad es que incluso pareciera que, por un lado, el gobierno hace de cuenta que detiene gente, pero por otro lado hay integrantes del gobierno actual que están organizando los grupos de WhatsApp a través de los cuales la gente finalmente sale a la calle a cometer estos crímenes, ¿no? Y estos delitos.
estos robos, etcétera, etcétera. Es decir, todo una cosa que pareciera como que está planificado por un lado para aparecer como víctimas, cuando los que están cometiendo estos hechos son personajes del mismo gobierno. Ahora mismo estamos viendo que Castel reconoció que está incentivando él los robos organizados. Es decir, no se sabe si están practicando para mostrar, digamos, cómo van a desestabilizar a los futuros gobiernos, o si lo están haciendo para victimizarse. Realmente es una cosa que sorprende. Estos muchachos todos los días nos sorprenden con algo nuevo. Así es, Lautaro. Bueno, pasando a un aspecto de nuestra historia reciente, una historia a la vez gloriosa y cuestionada o lamentable por otro lado, pero donde siempre prima el respeto y la admiración por aquellos argentinos que dejaron muchos su vida en el mar Austral, en las Islas Malvinas, y aquellos que fueron y combatieron. Tenemos hoy la presencia de un colega de Generación Plateada, Charlie Viescas, que en aquellos años de la recuperación efímera, pero recuperación al fin de las Islas Malvinas, actuó allí, intervino, estuvo en las islas, con su grado en ese momento de capitán del arma de infantería del ejército argentino. Entonces, me parece que lo mejor que podemos hacer es darle la palabra a Charlie y que él nos haga un resumen, si bien debe ser muy extenso el resumen también, de su presencia en las Islas Malvinas. Bueno, gracias ante todo la posibilidad de este espacio y la presentación. Y en realidad en ese entonces no era capitán, todavía era apenas un tierno subteniente recibido hacía 3 años. Estaba en mi tercer año de subteniente y me tocó intervenir en los 2 combates principales de cuando se produjo el desembarco en la zona de Goose Green y de Darwin, que es donde está el actual cementerio. O sea que en esos terrenos fueron los combates en los que yo tuve participación. Y bueno, nada, después continué, hoy por suerte lo puedo contar, siempre digo que quienes quedaron allí quedaron jalonando, ¿no? Jalonando este territorio nuestro y dando soberanía, ¿no? Dando cuenta con su propio cuerpo allí enterrado, y que después de muchos años, y gracias también a la participación y a la vinculación con veteranos ingleses, se empezó a dar toda una cuestión que inicialmente fue muy dura, no sé si recuerdan, de la desmalvinización, que nosotros habíamos sido prácticamente como escondidos, donde no teníamos participación e inclusive muchos tuvimos inconvenientes a la hora de conseguir un trabajo, bueno, todo lo que viene como postraumático, ¿no? Y que donde lamentablemente a nivel país por aquellas épocas todavía estaban muy mezcladas las emociones y las cosas. Como se dice habitualmente, creo que el tiempo tiene su factor, digamos, de curación, y creo que eso fue algo que se dio, y también gracias a la interacción de los veteranos apareció la humanidad, vamos a decir. Más allá que éramos el uno con el otro, o sea, era el enemigo, era el inglés. Hoy por hoy guardamos relaciones con los veteranos que reconocieron cosas que los propios no reconocieron en cuanto a cómo se desarrollaron los combates y toda la diferencia que había en términos de materiales y, bueno, ni hablar. Así que, nada, muchas cosas, como digo, no quiero tampoco sobreabundar en esto. Y haciendo un salto en el tiempo, nos encontramos en este momento, si cabe la comparación, en una suerte también de batalla, ¿no? Estamos en un tiempo para mí a nivel país muy, muy importante, y donde la convocatoria a participar en esta generación plateada me llevó a decir, bueno, aquí también estoy presente. Creo que estamos ante una oportunidad muy, 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 muy clave, en donde el grado de participación es importante,
creo que también es importante involucrarse desde la responsabilidad que cada ciudadano tiene más allá de las edades. No pensar que como estamos en una generación plateada y demás, bueno, no, ya como que ya están como más entregados, al contrario. En mi caso particular, bueno, yo después me retiré ya con el grado de capitán e hice un gran camino. Hoy soy consultor psicológico, trabajo en esa área y la verdad que los plateados tenemos muchísimo para dar. No somos material descartable, somos gente con experiencia, gente que es importante poder rescatarlas desde esa experiencia y poder dar justamente presencia y batalla en este momento que es muy, me parece a mí muy importante. Participar y bueno, dar cuenta de la importancia de estar a la hora tan crucial como la que siento que estamos viviendo. Sin duda, ¿no? Y qué interesante lo que vos decís, Carlos, de haber dado todo en una época de tu vida, ¿no? En tu plena juventud, ¿no es cierto? Que casi ofreciste tu vida, por suerte estás acá para contarlo al servicio del país y que tantos años después seguís, ¿no es cierto?, tratando, digamos, de predicar el servicio al país, el servicio a la patria desde el lugar que te toca hoy. Y bueno, estamos, como decimos siempre con Alberto, la generación plateada, que no es más que una forma de identificar a un grupo de personas que por su edad, en rigor de verdad, lejos de estar retirados, están en la plenitud, ¿no? En la plenitud de la experiencia, en la plenitud intelectual. Entonces el aporte que pueden hacer desde la generación plateada al país es inmenso, ¿no? No nos olvidemos que lo que en alguna época, digamos, eran los jubilados, hoy es, bueno, por millones de razones que ya charlamos acerca de la alimentación, la medicina, la salud, lo que sea, la genética, la evolución, ¿no? Pensemos que nuestros padres tenían cierta altura, nuestros abuelos eran más bajitos y nuestros bisabuelos más bajitos. Bueno, ahora es al revés, ¿no? Tenemos una edad, yo prontamente, en unos años voy a estar en esta generación también, que se nos ha extendido la edad física de estar sanos, fuertes, inteligentes. Entonces decimos, ¿qué hacemos con este grupo que antes se lo veía como un grupo retirado y que ahora, por su peso, digamos, propio, está en la plenitud? Entonces, bueno, estamos hablando de una cuarta etapa de la vida, ¿no? Ya no una tercera etapa, sino una cuarta etapa. Nosotros estaríamos en la tercera, ya no estábamos en la última, estamos en la tercera. Y es muy importante en este momento político, como decís vos, Carlos, poder integrarse a un espacio como el que tiene en este momento Patricia Bullrich, digamos, liderando Juntos por el Cambio y como candidata a la presidenta, el aporte que podemos hacer desde este espacio digamos, de radio, y ustedes desde su lugar de generación plateada poder aportarle al país ideas, trabajo, etcétera, etcétera, y poder salir de este estancamiento en el que estamos en este momento desde hace muchos años, lamentablemente, Argentina, ¿no? Sí, yo en ese sentido... Ahora lo tenemos perdóname, sí, Carlos, sí, lo tenemos a Jorge Enríquez, que es nuestro jefe editorial por radio, así que le vamos a dar también la palabra para que él se exprese. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Desde acá entre ustedes y nosotros. Muy bien, extrañándote. Saludos a Félix, saludos a Alberto. Gracias. Ahí me parece, ¿no? Félix, Alberto, sí, Félix no está, y está un invitado que se llama Carlos, que es un veterano de Malvinas, así que un héroe para nosotros y muy orgulloso de que esté con nosotros. Desde ya que así sea, porque así es, porque realmente quienes participaron de esa gesta heroica de Malvinas merecen todo nuestro reconocimiento y toda nuestra admiración, porque realmente son héroes que no han sido tratados como correspondía y como fueron tratados en otras partes del mundo. Yo, cuando uno recorre
algunos lugares de Estados Unidos y Europa. Uno ve el reconocimiento que se hace a gente que dio lo mejor de sí, que con su sangre regó el territorio irredento de Malvinas, y que acá en algunos casos se los trató como los soldaditos de la guerra. Los soldaditos de la guerra eran hombres, y más que hombres pasaron a ser héroes, hayan dejado su vida o no en territorio austral. Por eso me parece que a veces no han tenido reconocimiento esos más de 600 hermanos nuestros que murieron, los que murieron en Malvinas. Pero después agreguemos a muchos que al no tener solución, no tener reconocimiento, al no tener mucha gente la dimensión de lo que es haber pasado una guerra, porque los que hemos hecho la conscripción y alguna vez tuvimos algún enfrentamiento, una cosa muy muy fuerte. Imagínenlo esto multiplicado por todos los días en forma constante, bombardeos, saber de que a lo mejor esa es la carta que uno está escribiendo, es la última carta que va a recibir el ser querido. Entonces acá se empezaron a confundir una actitud que tuvo un gobierno que evidentemente estaba perdido, y que entonces a los que fueron a la guerra de Malvinas, que defendieron con su sangre nuestra patria, se los pone como un costado, y realmente ellos no tenían nada que ver con el sentido político, con el signo político que tenía ese gobierno. Jorge, perdóname, lo tengo al doctor Horacio Tomás Liendo en línea, y bueno, podemos volver en unos minutos con tu comentario sobre Malvinas, pero tampoco quería dejarlo, digamos, esperando. Si te parece, está esperando que vos le des la palabra. Con todo gusto quería hablar con Horacio. Te doy la palabra entonces para que lo recibas. Un segundito, quería terminar de redondear esta frase porque creo que los de Malvinas se lo merecen, y también cuando digo los héroes de Malvinas me estoy refiriendo a los oficiales. Conocí muchos de ellos. Fui a un colegio como la ciudad de Buenos Aires donde murieron oficiales de aeronáutica que realizaron como ejército de tierra, pero aeronáutica fue su tipo de fuego, y que realizaron hechos que realmente son heroicos y reconocidos por las principales potencias militares del mundo. Y ahora sí presentamos a Horacio Tomás Liendo, la verdad un destacado abogado y economista argentino, que tiene un proyecto muy bueno que ha saltado a estas horas al espacio de Patricia Bullrich, que es mucho más fuerte que entrar en el tema de dolarización y monetarismo, sino que es un proyecto de régimen integral monetario. Esto es mucho más amplio, y me gustaría que en pocas palabras, muchas, no hay limitación de tiempo para tratar estos temas, él nos explicará. Así que, querido Horacio, bienvenido. Estamos acá con Lautaro Nieto Fangur, un destacado abogado, y dos personas que pertenecen al grupo de lo que se llama Generación Dorada, un antropólogo, Alberto Arco, y un amigo, Carlos, excombatiente de Malvinas. Te damos la bienvenida y esperamos palabras. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Te escuchaba atentamente con ese reconocimiento tan sentido y tan importante y tan valioso. Sí, yo perdí allí un compañero del Liceo Militar General Paz, que se había transformado en un capitán de la Fuerza Aérea y que murió en el ataque al Invencible, Omar Castillo, y dejó ahí la vida en una actividad heroica en la que cuando comenzó sabía que tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir, y lo hizo igual. Era escolta bandera, un hombre realmente muy muy valioso, y como él todos los otros que allí perdieron la vida, así que nuestro homenaje, me sumo a él. Acá Carlos, ahora pasó. Gracias, Horacio. Carlos Viesca me está avisando que conoce bien ese tema porque era compañero de tu amigo Horacio, de tu compañero de colegio. No, en realidad, hola Horacio, nos conocemos, seguramente no me recordarás, pero soy compañero de Marcelo, que es el hermano, soy de la misma promoción del Colegio Militar. Sí, me acuerdo perfecto. Sí. Y amigo de Vero, tu hermana.
Sí, perfecto, me acuerdo perfecto. ¿Qué sí. tal, Horacio? Somos Sí, una gran familia. Totalmente. así es. Placer. Bueno, pasando a este otro tema, efectivamente el otro día conversábamos con Jorge, este proyecto que básicamente es la institucionalización del bimonetarismo, del que ha hablado Patricia mucho, y que de alguna manera refleja una larga historia de la Argentina en la relación con su propia moneda que no ha sabido administrar adecuadamente, salvo cuando tuvo periodos de convertibilidad, tanto el siglo pasado como, digamos, me refiero al 19, como en la década del 90 del siglo XX. Bueno, pero ahora no podemos hacer eso nuevamente porque no hay reservas suficientes, hay una situación muy distinta, pero sí se puede institucionalizar el bimonetarismo. ¿Y cómo sería eso? Bueno, sería, en primer lugar, declarando el curso legal del dólar. De esa manera, el dólar adquiriría un estatus similar al peso en términos de moneda nacional. Es un curso legal con una característica que es la especialidad, es decir, si hay una obligación que se pacta en dólares, se tiene que cumplir en dólares, si se pacta en pesos, se tiene que cumplir en pesos, y lo mismo se admite respecto a otras monedas, o sea, la libertad de uso de otras monedas, aunque las demás no serían de curso legal. Esto nos permite salir del control de cambios, que es mucho más que levantar el cepo. El cepo es una característica del control de cambios, pero el control de cambios nos acompaña desde la crisis del 30, del siglo XX, y ha sido una modalidad mediante la cual se han restringido severamente los derechos y garantías que la Constitución reconoce para comerciar, para trabajar, para dar trabajo, etcétera, para importar, para exportar, y nos aleja del mundo y de las capacidades que Argentina tiene, te pone una restricción, una imposibilidad de superar ciertos topes, ¿no? Entonces ahora lo vemos porque hay dificultades para importar, porque se les impone un precio a los exportadores inferior al de sus costos muchas veces para producir lo que tienen que vender. El Estado, a través del Banco Central, incurre en pérdidas cuando compra más caro de lo que vende, y eso tiene que emitir dinero para hacerlo. A su vez, al quedarse el gobierno con las reservas del Banco Central y obligarlo a emitir dinero para financiar el déficit, genera la inflación que todos padecemos, y además esa inflación tiene un componente que vemos hoy alrededor del 150% proyectado o más, pero hay una inflación reprimida sin duda, porque el precio libre del dólar es el doble del precio regulado, y hay todavía, desde la crisis del 2002, atrasos en las tarifas de servicios públicos y otras distorsiones de precios relativos. Entonces, de este modo, por un lado, el dólar podría circular libremente a valores que fijará el mercado, y los exportadores tendrán su digamos, retribución a lo que producen, y los importadores deberán pagar lo que vale los insumos y las máquinas y los bienes terminados que compren al exterior. Esto vale también para los servicios. Argentina se ha transformado en un importante exportador de servicios, de lo que se llama la industria del conocimiento, que hemos leído en los medios también que tienen dificultades para pagarle a su gente, porque se atrasan los ingresos con todas estas restricciones que se imponen en la Argentina. Entonces, esto también permitiría que cobren en dólares directamente lo que producen, y que eventualmente, si quieren, en base a un régimen jurídico especial que se harían para las obligaciones de trabajo, los contratos de trabajo en dólares estadounidenses, podrían contratar también a sus trabajadores en dólares y pagar sus salarios en dólares, ¿no? Ahora, para que eso funcione, como el dólar va a estar en competencia con el peso
que emite el Banco Central tiene que ser también sometido a profundas reformas, porque el Banco Central está prácticamente quebrado, es decir, cuando se calcula el balance del Banco Central a valores de mercado, da un quebranto de varias decenas de miles de millones de dólares. Eso es un compromiso de capitalización que tiene que asumir el gobierno, es algo que el Banco Central pertenece al Estado, y obviamente si tiene un patrimonio negativo es el Estado el que tiene que suplir esa carencia, y además dotarlo de un capital adecuado para su función, que según mis estimaciones debería ser del orden del 20 al 25%. En un banco comercial es del 10-12% el capital respecto al activo. El Banco Central debería ser más solvente que un banco privado y no menos solvente, porque es el que lo supervisa, ¿no? El Banco Central tiene una gran deuda, que son las famosas LELIQ, que es más o menos equivalente al doble o más del doble de la base monetaria, y que son activos de los bancos. O sea, los bancos le prestan al Banco Central ese dinero. En la época de la convertibilidad, el Banco Central no se podía endeudar, y hay que volver a un régimen como aquel, es decir, que el Banco Central no tenga prohibido endeudarse, que no se pueda endeudar, que tampoco pueda prestarle dinero al Tesoro, y que se concentre en abastecer de moneda sana y de valor estable, como manda la Constitución, que manda a defender el valor de la moneda, en el inciso 19 del artículo 75, que son las facultades del Congreso, y que no ha cumplido básicamente desde el año 2002 a la fecha. Con este esquema, bueno, obviamente se podría generar una gran expansión por los dólares que se movilicen y que salgan a la actividad económica, que son dólares que están actualmente guardados en los colchones, en las cajas de seguridad o en el extranjero. Es muy importante que no haya costos de entrada y salida, es decir, hay que eliminar todos los impuestos que gravan las transferencias desde o hacia el exterior. Por ejemplo, ese tipo de depósitos que vengan como consecuencia de la transferencia deberían estar exentos del impuesto a los créditos y débitos, y obviamente debe derogarse este impuesto llamado país, que pone un sobrecosto al dólar que nos afecta severamente en nuestro desarrollo, ¿no? Básicamente este es el esquema. No sé si Jorge o alguno de los demás, Lautaro o Carlos, tienen algunas preguntas sobre esta cuestión. Encantado de respondérselas. Y yo te quería decir lo siguiente, más o menos a ver si entendemos el esquema, porque vos lo has hecho con una enorme claridad conceptual y precisión técnica. Digamos que el desideratum de todo esto sería una propuesta monetaria que apuntalaría a la idea de permitir el curso legal de divisas, pero evitando la sustitución del peso, que es lo que traería la dolarización. Más o menos es eso, ¿no? Claro. En la dolarización hay que incurrir en un gran esfuerzo, que es conseguir más o menos 40.000 millones de dólares para reemplazar los pesos en circulación, que son aproximadamente 10.000 millones, y las LELIQ, que son otros 30.000 millones. Ese es un esfuerzo que la verdad no se justifica. Todos sabemos las dramáticas necesidades que tiene nuestro país y nuestro pueblo, y obviamente hay que ser muy eficiente a la hora de asignar los recursos. Y ya tenemos hoy gente que tiene la disposición de mantener esas inversiones, los pesos que hay y los depósitos a plazo fijo que están en los bancos, que son la contrapartida de las LELIQ. No tiene sentido hacer ese esfuerzo para rescatarlos, para retirarlos del mercado y poner dólares en su lugar. En cambio, permitirle a la gente que saque sus dólares, además de los pesos que ya están y que ya existen, en el contexto de un plan fiscal que termine con el déficit y que genere los recursos necesarios para atender todas las obligaciones del Estado, incluyendo los pagos de los servicios de intereses de su deuda, eso nos eliminaría la inflación futura, porque no sería necesario ya
emitir dinero, y por otro lado, al poner al peso en competencia con el dólar, obliga a la autoridad monetaria a ser muy eficiente en la administración de la organización del sistema de pagos y del peso. Este régimen no es un invento mío, es un régimen que existe, que ha sido planteado por Hayek en un libro en 1977, cuando se estaba debatiendo en Europa el tema del euro, y que se ha aplicado en Argentina, en la región, en Sudamérica. En Argentina también se aplicó durante la convertibilidad, pero no tan con tanto énfasis como yo lo planteo ahora, porque hay que superar todas las cosas que pasaron después de la salida de la convertibilidad. Pero, por ejemplo, en Perú lo introdujeron en una reforma constitucional en el 93, hace 30 años, y en base a este esquema, Perú logró tener un sistema monetario y financiero muy, muy eficiente, con menor inflación incluso que Estados Unidos. Y lo mismo vemos en Uruguay, que es más familiar para nosotros por la cercanía, que también tienen un sistema bimonetario, y ocurre algo similar en Paraguay, ocurre lo mismo en Bolivia desde 1986, y bueno, en Chile hace 40 años que tiene estabilidad y tiene libre acceso también a la circulación del dólar y otras monedas extranjeras, y lo mismo ocurre en Colombia. En fin, si vemos el panorama en la región, vemos que la mayoría de los países tienen un sistema bimonetario. Tenemos el caso de Ecuador, El Salvador y Panamá, que tienen dolarización. Yo creo que son países muy pequeños en tamaño. Argentina es un país de dimensiones continentales, es muy difícil incluirla en un esquema de dolarización como el de Panamá, El Salvador. Ecuador es un poco más grande, pero obviamente tampoco tiene las dimensiones de Argentina. Y entonces me parece que frente a las propuestas que se han lanzado de dolarización, creo que este ejercicio es un ejercicio que bien vale la pena transitar, porque nos permitiría evitar todos los costos que implica meterse en la dolarización, e incluso las dificultades posteriores una vez que uno lo haya adoptado, porque acá mantendríamos el régimen del peso, pero con una total libertad de movilidad de capitales y de transacciones en monedas extranjeras en general, y en particular en el dólar, que es la moneda que los argentinos prefieren como reserva de valor, ¿no? Acá, Horacio, me están pidiendo de producción si podemos hacer un pequeño corte. Sí, cómo no. Y seguimos después. Te tiro la pregunta. Hoy se votó la modificación de la ley de liquidez, tiene media sanción de diputados, y sabemos que el proyecto tuyo es más amplio, porque al abarcar este tema vinculado con el bimonetarismo, también esto entraría a tocar el tema de las contrataciones, y esto me parece que es muy importante porque es una desregulación sustancial que se va a hacer a la economía. Pero eso, si nos esperas, después de la pausa seguimos, Horacio. ¿Cómo no? Gracias, Horacio, por... Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook,
Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, otra vez acá en el aire. Horacio, por favor, nos encantaría que retomes tu palabra, ¿no? Sí, yo lo que es para redondear la pregunta, todo este esquema se funda también en algo que me parece esencial, que es regular la economía. Es necesario bajar impuestos para tener inversiones. Un país con más de 160 impuestos nacionales, provinciales y municipales, o tasas, o tributos en general, es inviable. Y entendemos nosotros que hoy, por ejemplo, porque estos conceptos que tiene tan claros y que transponer en una ley evidentemente muy potente, Horacio, también se vinculan en algún punto con el tema de los alquileres. Hoy hacemos una ley que no es, digamos, es superadora de lo que hay hoy, porque se logró bajar a 2 años el plazo mínimo de los contratos, se logró establecer que la indemnización sea cada 3, 4 o 6 meses, y que los estándares para modificar los sistemas que se pueden tomar son basados en el principio de autonomía de las partes. Que la gente, cuando habla con esto, no se asuste, porque voy antes que siga Horacio, les voy a contar algo que me contaba mi padre, que cuando, allá por los años 30, antes que empezaran estas leyes de alquiler de locaciones, que fueron realmente nocivas totalmente para todos, propietarios, inquilinos, construcción, cuando alguien terminaba su contrato, y esto es real y lo pueden chequear, le decía el dueño de la casa: mire, yo me encantaría quedarme, aunque usted me aumentara un poco el alquiler, pero me gustaría que me la pintara toda porque está media jascarada, porque si no, en la otra cuadra, por el mismo precio, un poco menos, consigo una vivienda mejor. Hoy no le parece que es ciencia ficción, pero esto es como funciona esta ley, que aunque la gente no lo quiera creer, es una ley de gravedad, porque si nosotros tenemos a mayor oferta, obviamente va a haber muchos mejores precios para los inquilinos, y me parece que esto es justamente lo que hay que tratar de buscar. Creo que este es el camino. No sé si vos compartís esto, Horacio, y si dentro de tu esquema está también enfocado, entre otras muchísimas cosas, este tema que es tan acuciante para los argentinos. Hola, Horacio. Hola, Horacio. Hola, hola. Hola, Horacio, no sé si nos escuchás. Parece que se cortó entonces la comunicación con Horacio, ¿eh? Así que, Jorge, si querés seguir con tu editorial. No, el editorial está vinculado con esto también, porque me parece que uno, cuando habla de todos estos temas, tiene que señalar de que no solo que la propuesta de Horacio es excelente, porque da un salto mayor a lo que todos sabemos, es fijar el tamaño de un Estado, que es financiado cada vez con mayor presión tributaria, que queremos menos Estado de la sociedad, que queremos modificar las leyes laborales, porque es increíble que haya 7 millones de trabajadores informales, que es necesario congelar también el gasto público para mejorar el tema de no solamente de las jubilaciones, de las pensiones, y mejorar sobre todo el sueldo de médicos, enfermeros, maestros y agentes de seguridad. Por supuesto también
congelar, por eso digo también las vacantes en el Estado. Tiene que haber una ejemplaridad dirigencial. Cuando hablo de ejemplaridad dirigencial es que el Estado tiene que ser sumamente austero, que tiene que haber una relación entre lo que gana un maestro o un director de escuela con lo que cobra un diputado. Y esto no es nivelar para abajo, nivelar para arriba. No quiero que decir, bueno, vamos a bajarle el sueldo para nivelar para arriba. No. Congelemos el sueldo del diputado, pero subamos el del maestro para que lo alcance, o el director de escuela, busquemos equivalencia de ese tipo. Ahí lo tenemos Horacio otra vez, perdóname. Perdón. Estamos ahora ya con Ana Franchi, directamente, la directora del CONICET. La radio es así, pasamos de un tema a otro en forma vertiginosa, pero bueno, el tiempo es escaso. Sí, se cortó. Una pena no haberle podido preguntar cómo él pensaba que se iba a regular el precio del dólar, pero hay una realidad, en la medida que el dólar empiece a abundar, porque la gente lo saca del colchón y empiezan a hacerse las operaciones y están todas legalizadas en dólares, empieza a sobrar, con lo cual el precio evidentemente tiene que empezar a estabilizarse e ir hacia abajo, ¿no? Ojalá que Patricia sea ungida presidenta prontamente y podamos venir con reformas claras y probables y realizables, y no algunas que dan dando vueltas por ahí que no tienen forma de ser realmente practicadas, ¿no? Perfecto. Tenemos entonces ahora en el programa a una investigadora del CONICET, justamente para... la directora del CONICET. Perdón, la directora del CONICET, justamente para nosotros preguntarle acerca de esta barbaridad, porque creo que en el mundo estamos pasando del trabajo manual repetitivo al trabajo a la economía, a la industria del conocimiento o economía del conocimiento, como se lo quiera llamar. Parecería mentira que se quiere destruir el CONICET, que no es solamente el CONICET. Cuando una vez a veces dice, pero el CONICET ¿para qué sirve? El CONICET ha servido para desarrollar proyectos como reactores nucleares que después lo compran en otras latitudes del mundo. El CONICET ha servido no solamente para eso, porque uno dicen, ¿y qué provecho tiene el CONICET de temas que a lo mejor se vinculan con temas de carácter social, como puede ser algún tema cultural, vinculado con la industria cinematográfica, etcétera? Tiene que ver con el desarrollo de potencialidades que, si no existiera el CONICET, que por otra parte quiero señalarles que para mucha gente el timbre del honor no es lo que ganan, no cobran sueldos, por cierto, como algunos fantaseó por ahí, entre los candidatos Milei, sino que lo que les importa es el timbre del honor de ser becarios, porque becario del CONICET no es cualquiera. Yo, que estudié en un colegio como Nacional de Buenos Aires, un colegio realmente de élite importante, es un timbre de honor para compañeros nuestros poder acceder a ser becarios del CONICET. O sea, esto es lo que nosotros, porque esto está sobre las diferencias políticas totalmente que tengamos. Prueba al canto de esto es que Lino Braiao, el ministro de Ciencia y Tecnología, fue ministro del kirchnerismo, pero Macri lo mantuvo en el mismo cargo. Entonces, le damos la bienvenida a la directora del CONICET para que, más allá de lo que yo pueda decir con un lenguaje a lo mejor muy simplón, ella lo pueda dar con una contundencia técnica de la cual yo carezco. Bueno, buenas tardes, Ana. Hola, Ana Franchi, mucho gusto tenerte con nosotros. Igualmente, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, te imaginas que la pregunta es un poco apuntando a esa expresión de Milei de que vayan a hacerle algo, bien a la gente, dedíquense a hacerle bien a la gente, como si el CONICET, fuera solamente un instituto de ciencia inaplicada, ¿no es cierto? Como si ustedes tuvieran la culpa de que no hay una articulación entre el gobierno y las empresas privadas. Pero bueno, eso sería una etapa donde vamos a superarnos, pero realmente que echarle la culpa a los científicos de los desmanejos que hace el gobierno nacional es increíble. No sé qué opinas. Sí, primero que no existe una equivalente al CONICET privado en ningún lugar del mundo. Equivalentes del CONICET en Francia, España, México, sostenidos por el Estado, y en otros países la investigación básica también la sostiene el Estado, generalmente a través de las universidades. O sea, las grandes inversiones
para desarrollos que luego llegan a la gente, lleva mucho tiempo. Primero en la formación de los propios recursos humanos, que quizá sea uno de los primeros productos importantes del CONICET, ¿no? La cantidad de investigadores, investigadoras que formamos en el CONICET, egresados en general de las universidades públicas, y que van a ser doctores. Algunos se van a quedar en el CONICET, otros van a ir a otras empresas del Estado o a empresas privadas y van a formar parte de los planteles de esas empresas. Entonces creo que es una de las primeras tareas del CONICET. La segunda son diversos desarrollos que luego se escalan con empresas privadas y llegan al mercado, como fueron los barbijos, los kits diagnósticos, la vacuna que estamos por tener, las baterías de litio que también estamos por tenerlas hace muy poquito tiempo, etcétera. Y el CONICET, la verdad que es un ejemplo virtuoso de la colaboración público-privada, donde se hacen desarrollos que luego son escalados por empresas. Estoy viniendo recién de Rosario, donde dimos a conocer 4 empresas de base tecnológica desarrolladas en un instituto de CONICET. Digamos también los reactores nucleares, digamos también el INVAP. El INVAP no es de CONICET, pero es una empresa importantísima que exporta reactores, que exporta distintos productos tecnológicos, que además de tener trabajo argentino de alta calidad, por supuesto, hace que entren divisas. Nosotros podemos hablar también de otro desarrollo muy importante del CONICET, dirigido por la doctora Chan en Santa Fe, que produjo semillas que son más resistentes al estrés hídrico, o sea, a la sequía, que crecen con 30% menos de agua, y esas semillas las comercializa la empresa Bioceres. Esa empresa, gracias a estas semillas, está cotizando en la Bolsa de Nueva York. Entonces, así tenemos muchísimos emprendimientos muy importantes que o sustituyen importaciones o permiten exportar. Fíjense que las exportaciones relacionadas a la industria, al desarrollo de conocimiento, están ya en terceras en la cantidad de exportaciones que tiene la Argentina. Claro, son expresiones terribles, ¿no? Digamos, echarle la culpa, repito, a los científicos, tal vez de que todavía no hay una integración que, por lo que vos decís, Ana, es cada vez mayor y se está produciendo, o sea, ese volcar el conocimiento y el trabajo de ustedes hacia que deje de ser teórico para que pase a ser una cosa de todos los días y que las empresas puedan nutrirse de los adelantos que ustedes van provocando o produciendo, es un desconocimiento absoluto, ¿no?, de cómo trabajan ustedes y de qué es lo que necesita un país. Es decir, vamos a tirar por la ventana al capital humano más importante tal vez que tenga la Argentina en cuanto a sus capacidades, porque todavía, o porque él intuye con un desconocimiento absoluto de que no se está volcando esa inversión que hace a la sociedad. Perdón, es al revés. Perdón, aparte no es solo eso, es más profundo, porque hay un prejuicio ideológico que debe pensar que a lo mejor no se compadecen con teorías liberales la acción que está realizando el CONICET, que parecería que como es estatal, está mal. Y nosotros lo que decimos es que no todo lo estatal está mal ni todo lo estatal está bien. Lo que queremos es un Estado eficiente. Y si queremos mostrar algo que demuestre que sea realmente donde se pueda plasmar lo que es un Estado eficiente, es el CONICET. Claro, estamos orgullosos del CONICET. Me parece que es un prejuicio ideológico, ¿entendés? Como hubo en otras épocas también, de que todo aquello que se podía llegar a vincular con la investigación, con la cultura, con la ciencia, con la tecnología, era tildado con un signo político de izquierda, por ponerle un nombre. Entonces hay como una cuestión de esas características, y eso es lo que hay que tratar de evitar, porque vuelvo a insistir, aparte del todo, son gente que tiene vocación. Hoy estaba hablando con un médico que me dijo, mira, si vos supieras lo que, un médico conocidísimo que me dice, soy investigador de CONICET hace años, si vos supieras lo que cobro, es realmente lo que cobran en general los investigadores, es realmente, son sueldos que
no se comparece con un investigador en cualquier parte del mundo. Lo hacen porque tienen vocación y porque es cierto que te da chapa ser becario del CONICET, pero para ser becario del CONICET y tener, para así llamarlo vulgarmente, esa chapa, es necesario, me dijo otra expresión, pero puede ser muy cauto en la forma de decirlo, es quemarse las pestañas, por hablar una expresión, para llegar a ser un becario del CONICET. Entonces, me parece que cuando dicen vamos a achicar, para achicar esto, empecemos por esto. Y me parece que es justamente tecnología, ciencia, educación, salud, seguridad, son temas de defensa, son temas que nosotros tenemos que darle una prioridad absoluta, porque sí. Lo que dice la directora, Ana Sánchez, lo que está diciendo ella, es tal cual. En Francia, que yo voy en España, que voy bastante seguido a dar clases ahí en Italia, universidades de ahí, de esos países, donde siempre se habla de esto y se habla con una admiración, una excelencia, estos institutos de ciencia y tecnología, que acá lamentablemente no tenemos esa admiración que deberíamos tener, y porque si se me lo merecen permitís, Jorge, por lo que hacen. Te agrego Sí. a tu comentario. En la Argentina el presupuesto de ciencia no alcanza al 1%. Está por debajo del 1%. Y bueno, pero lo que pasa es que no se incluye parecería CONICET que... y otras actividades científicas. Y te agrego, si me das un minuto, Bueno, nuevamente estamos ante sí. el uso irresponsable de ciertos términos. La Exacto. cancelación o eliminación del CONICET es el uso irresponsable del espacio público, ya sea en un medio, ya sea en un foro. Lo mismo pero ocurre... acá tenés que pensar una cosa. Acá Claro. hubo un ministro que en su momento dijo que los científicos van a lavar los platos. Entonces, Bueno, ¿viste? A partir de ese momento, es el uso irresponsable de la responsabilidad pública que puede tener un funcionario, mucho más, y también un ciudadano. Porque en esa misma línea y en lo que afecta a los plateados, como llamamos nosotros, a los ciudadanos mayores, también se habla en esa línea de extinguir la indexación de las jubilaciones. En un país como el nuestro, extinguir la indexación o la actualización de acuerdo a la inflación, que tampoco se hace hoy, pero extinguirla significa extinguir también la posibilidad existencial de los jubilados. Seguro. Y eso está en estudio en este ámbito. Sí, te agradezco mucho, pero Gracias. Nosotros somos demasiado verborrágicos y queremos escucharla más a nuestra invitada que lo que podamos hacer nosotros. Respetuosamente lo digo, ¿eh? Okay. ¿Qué te parece, Ana, un poco como para cerrar, digamos, tu exposición, que nos quieras decir, que nos quieras expresar? Lo que yo quiero decir es que no hay ningún país en el mundo de esos que se supone que estos dirigentes admiran que no tenga inversión en ciencia y tecnología. La inversión de los países como los países europeos, Estados Unidos, Japón, Corea, es altísima, tanto desde la parte pública como de la privada. Y cada vez es más, porque los desarrollos científicos tecnológicos nos atraviesan en el día a día. Y si nos quedamos afuera de eso, recuerden que durante la pandemia, las primeras producciones de vacunas se las quedaron 8 o 9 países. No nos preguntaron qué necesitábamos, se las quedaron ellos. Entonces, el desarrollo científico y tecnológico es soberanía, es contribuir a un país más justo, más equitativo, el país que todos los argentinos y argentinas nos merecemos. Muchísimas gracias, Ana, por tu y hablemos también durante la pandemia de los barbijos, ¿no? Absolutamente. Es otro de los desarrollos que tuvimos. Bueno, y esperemos que saquen rápido la vacuna que vos estás anunciando, que también es un adelanto tremendo para la Argentina, ¿no es cierto? Sí, esperemos que sí, ya está en ANMAT para ser aprobada, así que creo que pronto bueno, la vamos a tener. Ahora, una curiosidad, ¿cuál es tu especialidad? Perdón, mi especialidad, yo soy química y trabajo en embarazo, parto, prevención de parto prematuro. Bueno, ¿te parece? Sí, eso no es importante que se trabaje en esa área, ¿no es cierto? Parece mentira que se quiera cerrar un instituto que realmente mirá los temas que se preocupa también, temas esenciales para la demografía, para la antropología, que ahí tenemos un antropólogo en el estudio. Muchísimas gracias, Ana, y a disposición este micrófono para las veces que haya que salir en defensa de la ciencia y de la tecnología
y por supuesto el CONICET, y saben que somos muchos los que valoramos el trabajo que hacen ustedes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes, Ana, muchísimas gracias. No, por nada. Te mandamos un saludo grande. Bueno. Y sigan ustedes, porque dejalo hablar que lo corté al pobre Alberto. Al contrario, siempre es valioso tu comentario y siempre acertado. Hacía una comparación, si se me permite, una elipse que une la propuesta de eliminar o cancelar un instituto como el CONICET, del que me precio haber recibido en la década del 80 una beca de iniciación, allá cuando terminaba la Facultad de Filosofía y Letras y me graduaba de licenciado en Ciencias Antropológicas, así que también anduve por los pisos del CONICET allí en Avenida de Mayo al 1300. Pero además muy bien, de eso, qué lujo que tenemos. Sí. Pero bueno, fue efímero un poco por lo que vos dijiste. Lo que representaba el emolumento de una beca de CONICET no me permitía seguir adelante con mis planes familiares, así que me dediqué luego a otra cosa, pero con orgullo puedo decir estoy con ustedes. Y lo mismo que repetía antes, no se pueden cancelar aspectos de la ciencia de una forma tan libre. Nos queda un minutito, que no sé si querés, Jorge, cerrar nuestro día de hoy, que fue la verdad muy lindo. Cierren el programa ustedes nomás, que ha sido un programa muy interesante. Les quiero agradecer a Carlos. Hablamos poco del tema Malvinas, hablamos mucho del CONICET y hablamos también mucho de economía, de la ley de alquileres, así que me parece que fue bastante interesante. Al Osvaldo lo dejamos el próximo miércoles, le damos a Osvaldo Pérez San Martino el lugar que se merece, como siempre en este programa, y agradecer a ustedes. Yo me despido hasta el próximo miércoles, si Dios quiere, chao, pero sigan ustedes hasta. Despídense también ustedes. Buenas tardes y bueno, muchísimas gracias, Jorge. No, bueno, muchas gracias, Jorge, y bueno, si de soberanía se trata, el CONICET ya lo dijo la directora, también ahí estamos, así que bueno, impresionante y muy lindo programa. Bueno, gracias. Muchas gracias para todos y nos vemos el próximo miércoles entre ustedes y nosotros.